estamos una vez más aquí para ver su materia de historia. Comenzaremos con la cultura y los medios de comunicación, la literatura, la pintura, el cine, la radio, televisión y deporte. México es un país caracterizado por su diversidad cultural, la cual se ve reflejada en cada uno de sus pueblos, barrios, ciudades, etnias, regiones y estados, con características propias pero a la vez comunes, como los valores, las costumbres, hábitos, instituciones y una historia que nos identifica como mexicanos. Algunas costumbres, tradiciones y lugares inspiraron a escritores, músicos, pintores, poetas, cineastas, maestros e intelectuales, que con sus creaciones difundidas en el país y el extranjero contribuyeron a identificar la cultura nacional como la llamada cultura popular. Grandes pintores como Frida Kahlo y los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, influidos por el arte popular mexicano y el arte europeo, difundieron a través de pintura el valor de la historia nacional, en especial de la Revolución, así como escenas de la vida de campesinos e indígenas, entre otros temas. Célebres músicos como Manuel M. Ponce, Candelario Huízar, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas realizaron grandes composiciones con las que trataron de expresar la realidad nacional. El problema de la tierra, la difícil vida de los indígenas y campesinos, la crueldad y violencia de la revolución se volvieron temas de la llamada novela de la Revolución, donde destacaron autores como Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Francisco L. Urquizo y Rafael F. Muñoz. La cultura mexicana también fue motivo de la reflexión y el análisis de filósofos como Samuel Ramos y de escritores como Octavio Paz, autor del Laberinto de la Soledad, en el que hizo un análisis de la historia, identidad y cultura de los mexicanos. Por otra parte, los medios masivos de comunicación como el cine, la radio, la industria disquera y la televisión lograron una mayor difusión e influyeron de manera importante en la cultura nacional, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. El cine, que tuvo sus inicios en nuestro país al terminar el siglo XIX, se convirtió en una floreciente industria, que entre 1932 y 1955 ganó el afecto de la mayoría de la gente porque en sus películas se veía reflejadas sus vidas y sus aspiraciones, lo cual contribuyó al cambio de las tradiciones y comportamientos y a construir una identidad nacional que fue reconocida en el mundo a través de las actuaciones de los ídolos populares, por ejemplo, Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, María Félix, Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Germán Valdés Tintán, Sara García, Joaquín Pardavé, El Santo y otros más. Temas de la historia nacional y de la vida cotidiana de campesinos, obreros, revolucionarios, vagos carpinteros, secretarias, vendedores, policías y ladrones, políticos, luchadores, futbolistas, boxeadores, camioneros, voceadores, empleados públicos, bailarinas, charros, pobres y ricos, además de otros tantos personajes, fueron escenificados en las pantallas y difundieron en el país y en el mundo la idea de que la manera de ser de los mexicanos era generosa, amable, rebelde, solidaria, divertida, resignada y patriota, entre otras cualidades que se resumían en la creencia de que como México no hay dos.
a través de la radio, cuyo programa el primero se transmitió en 1921, el público no solo se divertía e informaba, sino que también se identificaba con los valores que se difundían en distintos programas, como las radionovelas, los noticiarios y los concursos. Al mismo tiempo, la radio sirvió para que la gente inclinara sus gustos hacia diversos productos que se anunciaban, pero también hacia los artistas del momento, cuya música y canciones fueron consideradas una expresión de la cultura nacional, como las composiciones de Agustín Lara. La radio, al igual que el cine y la televisión, ha cumplido también una función informativa, porque quienes no sabían leer ni escribir se forjaron una idea de México y del mundo con la información que escuchaban. Un acontecimiento muy importante fue la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939 por mandato del presidente Lázaro Cárdenas, con el propósito de convertirse en la institución dedicada a la preservación, protección y difusión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación mexicana. Esta institución ha desempeñado un papel clave en la preservación de la herencia cultural. Con la televisión, que inició sus transmisiones en la década de 1950, las familias comenzaron a introducir nuevas costumbres en su convivencia diaria. Los estilos de vida, las ideas, las creencias y otras actividades realizadas por sus artistas favoritos influyeron en el comportamiento de la mayoría de la gente y contribuyeron a producir nuevas formas de expresión cultural. La vida en las ciudades se convirtió en el gran tema y el gran modelo a ser imitado, junto con el de la cultura estadounidense, pues en la pantalla se veía de todo: el cabaret, el salón de baile, las calles, la cantina, la fiesta, el ring, la fábrica, el autobús, la casa, etc. La televisión, con su poder magnético, fue utilizado también para llevar educación a las poblaciones geográficamente aisladas a través de los proyectos de telesecundaria. Después de 1950, la cultura nacional unificó sus formas de expresión y sus costumbres gracias a la influencia de los medios masivos de comunicación. Muy bien, niños, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Fue un video un poquito extenso, pero realmente estamos viendo cómo nuestra historia empezó, cómo los medios de comunicación influyeron tanto en lo que hoy conocemos. Hoy ya existen muchísimas más cosas como la tecnología, pero damos gracias a Dios por eso, por cómo el país se fue desarrollando. Por el momento es todo. Les pido por favor que lean su lección, que el día de hoy realicen sus actividades y ya saben que cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, estoy al pendiente en la plataforma. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.